Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí. Al que venga a mí yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Esta es probablemente una de las claves más profundas para conocer y comprender el misterio de Jesús el Cristo. La profunda unidad, integración que hay entre Jesús, el hombre visible que nos narran los evangelios, y precisamente el Cristo, el ungido de Dios. Le dirá Jesús a Felipe, a propósito de que él le interpela: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dirá Jesús, quizás en un tono un poco de reproche: hace tanto que estoy con ustedes, hablando de los apóstoles, y no me conoces, Felipe. ¿Acaso no entiendes que quien me ha visto a mí ha visto al Padre? Y vuelve de alguna manera a reafirmar esa unidad profunda que hay entre Jesús y el misterio inefable, inescrutable para el hombre del Padre Dios. Vuelve Jesús a la carga y le dice a Felipe: ¿cómo dices, muéstranos al Padre? Y vuelve por tercera vez Jesús y dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Es una triple afirmación. Si me conocen a mí, conocerán al Padre. 1. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. 2. Crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. 3. Son 3 afirmaciones categóricas que muestran esa profunda unidad que hay entre Jesús, el hombre, y el Padre Dios. Pero esto dejémoslo a un lado en la reflexión teológica. Hagamos una aplicación pastoral para nuestra vida. ¿Cómo llevar una vida cristiana? ¿Cómo llevar una vida de frutos? ¿Cómo llevar una vida de resultados? ¿Cómo llevar una vida agradable a los demás y a Dios por la luminosidad, por la claridad, por la bondad de nuestros actos? La respuesta es sencilla. El Padre que permanece en mí, dirá Jesús, hace sus obras. Y si no me quieren creer a mí, porque me ven muy humano, porque conocen mi origen, mi madre María, mi padre adoptivo San José, crean por lo menos en las obras que el Padre Dios hace en mí. Hace unas horas conversaba con una persona y me preguntaba: ¿cuál es el criterio para uno entender si una persona habla el nombre de Dios o es un charlatán? Y le decía: no es solamente una persona cualquiera, cualquier cristiano, cualquier hombre religioso habla el nombre de Dios, obra el nombre de Dios y se ven sus frutos. De hecho, Jesús dirá: por sus frutos los conoceremos. Y también Él dice: no crean a mis palabras, crean a las obras que he hecho, y que no son por poder propio, sino por encargo y poder del Padre Dios. Todo el secreto, pues, todo el secreto de la vida de Jesús, en su palabra ungida, en sus acciones poderosas, en los milagros realizados, en las curaciones y sanaciones operadas, en la fuerza de su anuncio carismático, en el poder de su palabra revolucionaria,
todo el secreto del hombre que cambió la historia del mundo y la partió en dos, estriba en una sola realidad, está en profunda unidad y comunión con Dios. Quien lo ve a Él, ve a Dios. Quien lo conoce a Él, conoce a Dios. Quien realmente descubre en sus palabras algo especial, descubre el poder de Dios obrando a través de las obras que hace el ser humano. Mira, tú que me estás escuchando, en este momento es para ti y te lo digo de corazón. No podrás producir frutos de renovación espiritual, de renovación de vida, si no hay comunión profunda, unidad total con Dios. La que consigues por tu oración diaria y por algún lapso de tiempo, la que consigues por la vida sacramental, ojalá diaria, la Eucaristía, la que consigues por vivir en gracia de Dios, lo que te da el sacramento de la reconciliación, la que consigues por alimentarte de la palabra de Dios cuando la lees. Esa obra buena en otro ser humano no es acción del hombre per se, por sí mismo, es la acción y la obra de Dios. En la medida en que estamos en comunión con Dios, haremos obras. Y atención a esto que señala Jesús al final de este pasaje evangélico. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, sanar, predicar con unción, enseñar con autoridad, vivir en el Espíritu, ser libre frente a ataduras, apegos humanos frente al pecado. Hará las mismas obras que yo hago y aún mayores, es la promesa que hace Jesús. La cruz es un signo maldito para el pueblo romano y aún judío, pero es signo de bendición para Jesús y para sus discípulos, nosotros los cristianos. En ella, más allá de lo escandaloso o repugnante que resulte para el mundo, encontramos un camino serio de crecimiento personal, de purificación espiritual y de ascensión hacia el cielo. Segunda afirmación: cruz en la vida es vivir las exigencias del Evangelio, amar con lo que cuesta amar, especialmente aquellas personas difíciles o que humanamente decimos no merecen nuestro amor, perdonar con lo que significa perdonar y más aquellos que nos han ofendido profundamente, servir más allá de lo que significa servir, no por unos pocos días sino toda la vida, gastándonos y muriendo a nosotros mismos para darnos a los demás. Esto es cruz. Estos tres verbos, amar, perdonar, servir, que son esenciales en la fe cristiana, de alguna manera son expresión de la cruz. Pero en un tercero y último momento, podemos decir con finura que quizás la expresión más asertiva sobre la cruz es toda realidad, es toda circunstancia, es aún toda persona que me lleva a morir a mí mismo. En efecto, Jesús, cuando explica las condiciones para ser verdaderos discípulos suyos, enuncia fundamentalmente dos que están profundamente enlazadas entre sí. Niéguese a sí mismo y cargue con su cruz. Podríamos decir, solo quien carga su cruz es capaz de negarse, de morir a sí mismo, morir a nuestro orgullo, y qué difícil es hacerlo, morir a nuestros pareceres, a querer manejar la vida personal y la vida de los demás según nuestro antojo y capricho, morir a nuestros deseos a veces llenos de vanidad y de soberbia personal, deseos simplemente que nos hacen personas superficiales y engreídas. Morir a esto se vuelve cruz en la vida. Y cuando una persona cercana a ti, un cónyuge, un hermano, un compañero de estudio o de trabajo, un jefe, un profesor, o también ya no una persona sin una circunstancia en la vida, la enfermedad, la pobreza, la soledad, de alguna manera te llevan a morir a ti mismo, se vuelven cruz en tu vida, pero también camino de cielo. Te invito
no reniegues de tu cruz, no la maldigas, no la tires a un lado pensando encontrar una cruz más suave para tu vida. Aprende, escúchame, a amar tu cruz, a agradecer tu cruz y a reconocer que por más que ella talle, pese y moleste en la vida, ella es el único camino seguro de cielo, el único camino seguro de salvación. Si el secreto de Jesús, el gran secreto de su vida fue su profunda comunión con el Padre Dios, el secreto nuestro es la gran y profunda comunión con Jesucristo, su enviado. Uno ve un ser humano lleno de Dios y uno lo respeta. Uno descubre una autoridad superior. Uno reconoce una persona bañada por la gracia del Espíritu Divino. Una persona, por el contrario, muy del mundo, es una persona con criterios, con pareceres, con decisiones y con opiniones bien distintas de la que puede tener un hombre espiritual. Un hombre espiritual es sabio para elegir una carrera profesional, es sabio para elegir una buena esposa o un buen esposo en el caso de ellas, es sabio para hacer un buen negocio, es sabio para manejar su dinero, es sabio en las relaciones interhumanas, es sabio a la hora de emitir juicios, es sabio en el momento de tomar decisiones. Esa es la obra de Cristo en nosotros porque estamos en comunión con Él, y Cristo fue sabio y de decisiones acertadas porque estuvo en comunión con el Padre Dios. Así de profundo es el mensaje de San Juan, versículos 7 al 14 de ese capítulo 14 del citado evangelista. Señor Jesús, gracias porque a través de esta teología tan profunda y tan sentida del evangelista Juan, nos enseñas y nos invitas, nos convocas y nos llamas a vivir en profunda unidad contigo. Ayúdanos a descubrir que sin ti nada podemos. Ayúdanos a reconocer, como dirá en algún momento el apóstol Pedro, Señor, dejarte a ti, abandonarte a ti, ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Señor, no soy nada porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible
imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre
que suena en mi interior y me habla en el silencio. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí. Al que venga a mí yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Esta es probablemente una de las claves más profundas para conocer y comprender el misterio de Jesús el Cristo. La profunda unidad, integración que hay entre Jesús, el hombre visible que nos narran los evangelios, y precisamente el Cristo, el ungido de Dios. Le dirá Jesús a Felipe, a propósito de que él le interpela: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dirá Jesús, quizás en un tono un poco de reproche: hace tanto que estoy con ustedes, hablando de los apóstoles, y no me conoces, Felipe. ¿Acaso no entiendes que quien me ha visto a mí ha visto al Padre? Y vuelve de alguna manera a reafirmar esa unidad profunda que hay entre Jesús y el misterio inefable, inescrutable para el hombre del Padre Dios. Vuelve Jesús a la carga y le dice a Felipe: ¿cómo dices, muéstranos al Padre? Y vuelve por tercera vez Jesús y dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Es una triple afirmación. Si me conocen a mí, conocerán al Padre. 1. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. 2. Crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. 3. Son 3 afirmaciones categóricas que muestran esa profunda unidad que hay entre Jesús, el hombre, y el Padre Dios. Pero esto dejémoslo a un lado en la reflexión teológica. Hagamos una aplicación pastoral para nuestra vida. ¿Cómo llevar una vida cristiana?
cómo llevar una vida de frutos, cómo llevar una vida de resultados, cómo llevar una vida agradable a los demás y a Dios por la luminosidad, por la claridad, por la bondad de nuestros actos. La respuesta es sencilla. El Padre que permanece en mí, dirá Jesús, hace sus obras. Y si no me quieren creer a mí, porque me ven muy humano, porque conocen mi origen, mi madre María, mi padre adoptivo San José, crean por lo menos en las obras que el Padre Dios hace en mí. Hace unas horas conversaba con una persona y me preguntaba ¿cuál es el criterio para uno entender si una persona habla el nombre de Dios o es un charlatán? Y le decía, no es solamente una persona cualquiera, cualquier cristiano, cualquier hombre religioso habla el nombre de Dios, obra el nombre de Dios y se ven sus frutos. De hecho, Jesús dirá, por sus frutos los conoceremos. Y también Él dice, no crean a mis palabras, crean a las obras que he hecho y que no son por poder propio, sino por encargo y poder del Padre Dios. Todo el secreto, pues, todo el secreto de la vida de Jesús, en su palabra ungida, en sus acciones poderosas, en los milagros realizados, en las curaciones y sanaciones operadas, en la fuerza de su anuncio carismático, en el poder de su palabra revolucionaria, todo el secreto del hombre que cambió la historia del mundo y la partió en dos, estriba en una sola realidad, está en profunda unidad y comunión con Dios. Quien lo ve a Él, ve a Dios. Quien lo conoce a Él, conoce a Dios. Quien realmente descubre en sus palabras algo especial, descubre el poder de Dios, obrando a través de las obras que hace el ser humano. Mira, tú que me estás escuchando, en este momento es para ti y te lo digo de corazón. No podrás producir frutos de renovación espiritual, de renovación de vida, si no hay comunión profunda, unidad total con Dios. La que consigues por tu oración diaria y por algún lapso de tiempo, la que consigues por la vida sacramental, ojalá diaria, la Eucaristía, la que consigues por vivir en gracia de Dios, lo que te da el sacramento de la reconciliación, la que consigues por alimentarte de la palabra de Dios cuando la lees. Esa obra buena en otro ser humano no es acción del hombre per se, por sí mismo, es la acción y la obra de Dios. En la medida en que estamos en comunión con Dios, haremos obras. Y atención a esto que señala Jesús al final de este pasaje evangélico. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, sanar, predicar con unción, enseñar con autoridad, vivir en el Espíritu, ser libre frente a ataduras, apegos humanos frente al pecado. Hará las mismas obras que yo hago y aún mayores, es la promesa que hace Jesús. La cruz es un signo maldito para el pueblo romano y aún judío, pero es signo de bendición para Jesús y para sus discípulos, nosotros los cristianos. En ella, más allá de lo escandalosa o repugnante que resulte para el mundo, encontramos un camino serio de crecimiento personal, de purificación espiritual y de ascensión hacia el cielo. Segunda afirmación: cruz en la vida es vivir las exigencias del Evangelio, amar con lo que cuesta amar, especialmente aquellas personas difíciles o que humanamente decimos no merecen nuestro amor, perdonar con lo que significa perdonar y más aquellos que nos han ofendido profundamente, servir más allá de lo que significa servir, no por unos pocos días sino toda la vida, gastándonos y muriendo a nosotros mismos para darnos a los demás. Esto es cruz. Estos tres verbos, amar, perdonar, servir, que son esenciales en la fe cristiana, de alguna manera son expresión de la cruz.
Pero en un tercero y último momento podemos decir con finura que quizás la expresión más asertiva sobre la cruz es toda realidad, es toda circunstancia, es aún toda persona que me lleva a morir a mí mismo. En efecto, Jesús, cuando explica las condiciones para ser verdaderos discípulos suyos, enuncia fundamentalmente dos que están profundamente enlazadas entre sí. Niéguese a sí mismo y cargue con su cruz. Podríamos decir, solo quien carga su cruz es capaz de negarse, de morir a sí mismo, morir a nuestro orgullo, y qué difícil es hacerlo, morir a nuestros pareceres, a querer manejar la vida personal y la vida de los demás según nuestro antojo y capricho, morir a nuestros deseos a veces llenos de vanidad y de soberbia personal, deseos simplemente que nos hacen personas superficiales y engreídas. Morir a esto se vuelve cruz en la vida. Y cuando una persona cercana a ti, un cónyuge, un hermano, un compañero de estudio o de trabajo, un jefe, un profesor, o también ya no una persona sin una circunstancia en la vida, la enfermedad, la pobreza, la soledad, de alguna manera te llevan a morir a ti mismo, se vuelven cruz en tu vida, pero también camino de cielo. Te invito, no reniegues de tu cruz, no la maldigas, no la tires a un lado pensando encontrar una cruz más suave para tu vida. Aprende, escúchame, a amar tu cruz, a agradecer tu cruz y a reconocer que por más que ella talle, pese y moleste en la vida, ella es el único camino seguro de cielo, el único camino seguro de salvación. Si el secreto de Jesús, el gran secreto de su vida fue su profunda comunión con el Padre Dios, el secreto nuestro es la gran y profunda comunión con Jesucristo, su enviado. Uno ve un ser humano lleno de Dios y uno lo respeta. Uno descubre una autoridad superior. Uno reconoce una persona bañada por la gracia del Espíritu Divino. Una persona, por el contrario, muy del mundo, es una persona con criterios, con pareceres, con decisiones y con opiniones bien distintas de la que puede tener un hombre espiritual. Un hombre espiritual es sabio para elegir una carrera profesional, es sabio para elegir una buena esposa o un buen esposo en el caso de ellas, es sabio para hacer un buen negocio, es sabio para manejar su dinero, es sabio en las relaciones interhumanas, es sabio a la hora de emitir juicios, es sabio en el momento de tomar decisiones. Esa es la obra de Cristo en nosotros porque estamos en comunión con Él, y Cristo fue sabio y de decisiones acertadas porque estuvo en comunión con el Padre Dios. Así de profundo es el mensaje de San Juan, versículos 7 al 14 de ese capítulo 14 del citado evangelista. Señor Jesús, gracias porque a través de esta teología tan profunda y tan sentida del evangelista Juan, nos enseñas y nos invitas, nos convocas y nos llamas a vivir en profunda unidad contigo. Ayúdanos a descubrir que sin ti nada podemos. Ayúdanos a reconocer, como dirá en algún momento el apóstol Pedro, Señor, dejarte a ti, abandonarte a ti, ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Señor, no soy nada porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por
porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta